libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy vamos a compartir nuestra fe y nuestra esperanza con la familia que han perdido a su ser querido y han traído las cenizas del señor Juan Manuel Moreno. Nos unimos a su pena, a su dolor. Con humildad, con sencillez, dispongámonos al arrepentimiento pidiendo perdón por nuestras culpas. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre.
pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos cómodos, atentos, escuchamos a Dios que nos habla. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor,
e irás siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del mensaje de la salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo
comenzó a hundirse y gritó: ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos cómodos. Primeramente, pues, unas breves palabras a las familias que han perdido a su ser querido Juan Manuel. Al final voy a dejar un espacio dedicado a la familia y a las amistades que por obvias razones pues no han podido acompañar a sus seres queridos, a su familia, a sus amistades, pero que a través de este medio de comunicación, al menos al YouTube y el Facebook, puedan ellos tener acceso también a esta celebración. Solamente recordar que nadie somos eternos en este mundo, en esta vida. Solamente somos seres contingentes que vamos de pasadita por este mundo hacia la casa del Eterno Padre. Y aunque en este mundo todos buscamos la felicidad, al final nos topamos en firme, nos damos golpe con la pared en la cabeza al ver que aquello que pretendimos para ser felices no lo fue. Porque siempre cuando ya obtuvimos lo que anhelábamos, lo que buscábamos o pretendíamos, en ese momento ya tenemos otra expectativa, ya tenemos otra idea, otra ilusión, otra búsqueda, otra tentación, y así nos vamos continuamente durante toda nuestra vida. Y esto nos hace entender que el único motivo que nos puede conceder ser felices es Dios. No hay más. Las personas que viven sin Dios, llámense ateos o llámense como quieran llamarse, es el mismo camino que vamos siguiendo todos. Ellos tal vez buscan la felicidad en la ciencia o en su trabajo laboral o en la realización de su vocación, de su tarea, de su profesión. Pero a fin de cuentas son metas que nos ponemos y que a fin de cuentas no podemos obtener la felicidad. La felicidad plena, total, llega cuando Dios nuestro Señor, que es el que nos ha regalado la vida,
el que nos ha sacado de su mente, de la nada, nos ha dado la vocación a la existencia. Y Él mismo nos llama de regreso de donde hemos sido sacados. Y ahí es donde definitivamente seremos verdaderamente felices. Si durante esta vida creímos en Dios, amamos a Dios, servimos a Dios. Porque si quitamos a Dios de nuestra vida, en la otra vida, ¿qué tendremos para ser felices? Nada. Si no encontramos la felicidad aquí, tampoco la vamos a encontrar después de esta vida, tampoco. Por eso es que esta celebración nos tiene que llenar de regocijo, porque lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, que es el mundo, a través de la existencia de todo lo que existe en este mundo, en esta vida, es para gozarnos y a través de encontrar el esplendor en las cosas creadas, alcancemos también darle la gloria a Dios. Bueno, pues venidos familiares de Juan Manuel Moreno y quienes nos sintonicen también a través de este medio de comunicación. Bienvenidos. Hoy la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, es, no sé cómo, con qué palabra presentarlo. Quiero darle el título, que en nuestra barca todo cambia cuando llega Jesús. Ese va a ser el título de esta predicación. En nuestra barca todo cambia cuando llega Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Ya no voy a releer el texto, ya lo sabemos, solamente puntualizar algunos detalles que me parecen importantes para nuestro aprendizaje y el acrecentamiento de nuestra fe. Primero, Jesús llega en la cuarta vigilia. ¿Se imaginan ustedes quién sabe de qué se trata? Cuarta vigilia. Cada vigilia dura aproximadamente 3 horas, pero Jesús llega a la barca con sus discípulos en la cuarta vigilia. Es decir, lo que sucede, la narración, cuando Jesús despide a la gente y a sus discípulos que se embarquen, eran aproximadamente las 6 de la tarde. De las 6 a las 7, 8 y 9 es la primera vigilia. 10, 11 y 12, segunda vigilia. 1, 2 y 3, tercera vigilia. 4, 5 y 6, cuarta vigilia. Es decir, Jesús se queda a orar a solas, y cuando llega hacia sus discípulos es entre las 4 y 6 de la mañana. Y es muy interesante
todo lo que aparece aquí. Vamos desmenuzando un poquito para interpretar los signos que encontramos en este texto. Primeramente, la barca. La barca representa a la iglesia. La oscuridad, que es lo mismo que la tiniebla, la noche, representa la incertidumbre, el desconcierto, la duda. Luego aparece también, junto con la noche, aparece el viento. El viento es como o representa todas las fuerzas contrarias que acechan, que atacan no solamente a la iglesia, sino a nuestra fe. Son los momentos, así los signos significativos que encontramos aquí en el texto. Vamos viendo poco a poquito de qué manera lo podemos aplicar a nuestra vida. La barca representa, decía, a la iglesia. Es una barca que está siendo continuamente azotada de muchas maneras. No solamente los ateos, no solamente los hermanos separados, no solamente los gobiernos o los que van en contra de la iglesia, sino muchas veces nosotros mismos también incurrimos en esos ataques contra nuestra religión, contra nuestra fe. Por eso la barca representa a la iglesia. Y en ella, en la barca, pues vamos todos, ahí van sus discípulos, ahí vamos cada uno de nosotros que formamos parte de esta hermosa religión, de esta iglesia católica. Pero el mismo viento, la tormenta que acecha a la barca, que nos acecha a nosotros, nos llena de miedo, de incertidumbre, de temor. Es decir, por todo lo que ha sucedido en nuestra iglesia, dentro y fuera, sentimos que nuestra fe se va apocando. Nuestra fe parece que se va debilitando. Parece, ¿verdad? Como que la iglesia está pasando ya de moda, padece. Son los vientos, la tempestad, los problemas que se nos vienen encima y que nos desesperanzan, nos desesperan. Y aquí lo vamos ya a aplicar a la vida de cada uno de nosotros. Como los discípulos, asustados por el viento, por la amenaza de las olas, de la tormenta, ellos sienten que van a morir, que se están ahogando. Y es lo que hace Pedro cuando le pide a Jesús: si eres tú, mándame
ir a ti. Y Jesús le dice, ven. Y en un principio, Pedro sin dudar, sin temer, se pone y empieza a caminar sobre el agua. Pero luego dice, el viento que era tan fuerte, lo hizo entrar en temor y se empezó a hundir. Allí estamos representados todos. Cuando todo marcha sobre mantequilla, todo está bien bajo control, no hay ningún problema y decimos, yo creo en Dios. Jesús va conmigo. Jesús ilumina mi camino. Yo creo en Dios. Pero cuando llegan los problemas, las dificultades, cuando el control se nos sale de las manos, nos empezamos a atemorizar, nos empezamos a acobardar. Y es entonces cuando sucumbimos con cantidad de dudas de que si existe Dios o no, de que si Dios me escucha o no, de que si Dios me ama o no, de que si Dios me ayuda o no. Son las dudas que nos trae esos vientos, esas tormentas, es decir, esos problemas, esas dificultades de la vida. Pero cuando Pedro le pide a Jesús que lo llame a ir hacia él, y Jesús le invita diciéndole ven, y Pedro empieza a caminar, luego se empieza a hundir, ahí surge la más profunda y corta oración de Pedro. ¿Cuál es esa profunda pero corta oración de Pedro? Señor, sálvame. 2 palabras, pero que implican toda la totalidad del ser. En un principio que los discípulos creen ver a un fantasma, Pedro está consciente que no es un fantasma, que es el Señor que está con ellos. Pero cuando él experimenta la debilidad de su situación humana, se está hundiendo, sabe que se va a ahogar, no le queda más que el último salvavidas, Jesús. Señor, sálvame. Y es lo que hacemos todos nosotros. Ante cualquier adversidad, ante cualquier temor, alguna enfermedad, alguna impotencia ante la realidad de la vida, no nos queda más que sacar de la manga el as, que es Dios. Ahí estamos clamando a Dios. Lo buscamos, queremos que los templos estén abiertos para tener a dónde ir a refugiarme, a dónde ir a llorar, a dónde ir a fortalecerme, a dónde ir a poner mi carga para que se haga ligera. Por eso necesitamos urgentemente que las puertas de nuestros templos puedan nuevamente ser abiertas para alimentarnos, para expresar esa profunda y tan corta oración, pero tan grande a la vez. Señor, sálvame. ¿Por qué
se empezó a hundir Pedro. Dice el texto, sintió la fuerza del viento. Pero no solamente eso. Cuando los discípulos, junto con ellos Pedro, vieron a Jesús aproximarse, creyeron, pensaron que era un fantasma. Se llenaron de terror. Daban gritos de terror. Un fantasma. ¿Qué nos puede hacer un fantasma? Pero Pedro pierde la sospecha de que sea fantasma y reconoce que es el Señor. Está viendo al Maestro. Pero en el momento en que empieza a caminar sobre el agua, le quita la mirada al Maestro para poner su mirada en la tempestad, en el viento, en las olas encrespadas. Cuando nosotros reconocemos a Jesús en nuestra vida y hacemos una vida junto a Él, nada tenemos que temer. Él nos fortalece. Pero cuando yo quito la mirada de Jesús para ponerla solamente en mi problema, es inminente que me hunda en mi desesperación, en mi impotencia, en mi insignificancia. Me empiezo a hundir. Muchas personas tienen este concepto con respecto a la pandemia por la que estamos pasando, se desesperan y de alguna manera culpan a Dios y no tienen paz, tienen temor, no pueden tocar fondo, están a la deriva, hundiéndose en su propio pensamiento, porque no son capaces de reconocer a Jesús en su barca, en su vida, en su tormenta. Qué importante es entonces que no le quitemos la mirada a Jesús. Por muy gordos, por muy grandes que sean tus problemas, mis problemas, Jesús es mucho más que todo eso. Porque no solamente Jesús calma la tormenta, ayuda a solucionar el problema, no solamente eso. Jesús me salva. Jesús te salva a ti. ¿Nos salva a todos? ¿Ven qué interesante, qué importante cómo podemos este texto maravilloso irlo saboreando, irlo paladeando en nuestra vida? Luego, cuando uno tiene su mirada puesta en Jesús, no hay ningún problema, ninguna dificultad capaz de derribarnos, de destruirnos, ni siquiera de atemorizarnos, porque nada se sale del control de Dios. Fíjense lo que hizo Jesús. Despidió a la gente y a sus discípulos les pidió que subieran a la barca
y se fueran a la otra orilla del lago. Es decir, esa trayectoria y esa tormenta no era casualidad, no era per accident, no era un accidente, era una providencia. Jesús tenía ya un plan. El que se fueran y lo sorprendiera la tormenta y él llegara en el momento más crucial, más difícil, para entonces decirles: no tengan miedo, soy yo. Les da la paz, les da la tranquilidad, el sosiego. Pues eso necesitamos todos, porque muchas veces llegamos a creer que la situación, la circunstancia tan dura, tan difícil, dolorosa o penosa que me ha tocado vivir es un castigo de Dios, es una maldición. No, no. Jesús tenía un plan para sus discípulos, tenía un plan. Ya no le permitan entrar, por favor. Él tenía un plan para sus discípulos. Y cuando en nuestra vida estamos pasando por cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier dificultad, si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, no nos desesperemos, no nos desesperancemos, porque Jesús interviene con nosotros en medio de la tormenta, hasta el momento en que Jesús cumple su plan. Jesús tiene un plan. ¿Cuál era el plan para sus discípulos? Que lo reconocieran como el Hijo de Dios, que tenía verdaderamente poder sobre la tempestad, sobre el mundo, sobre el pecado. Pues a eso nos invita esta palabra de Dios maravillosa. Nos invita para que pues no perdamos la brújula, el horizonte, que no soltemos de la mano a Jesús. Por eso el título era que las cosas cambian en nuestra barca cuando Jesús llega. Si Jesús está en nuestra vida, en nuestra familia, tope chiva lo que pueda suceder, porque Él es la solución, Él es la salvación. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a todos esa luz maravillosa de su sabiduría divina, para que podamos inteligir de qué manera tan simple podemos crecer en la fe. Él viene a nuestra barca, Él está en nuestra tormenta, pero tenemos que permitirle que Él suba a nuestra barca, que Él entre a tu vida, a tu corazón, a tu familia, y dejar todo en manos de Él. Subió a la barca y la tormenta cesó. Y les dijo: ánimo, no teman, soy yo estoy contigo.
Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Amén. Nos ponemos cómodos, continuamos. Este día que amanece entre cantos y alegrías, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, nuestra voz que va cantando, tu palabra predicando. Te ofrecemos, Señor, nuestra Eucaristía, que nos limpia del pecado y nos dice a cada paso: el sol salió, el sol salió. Oren, hermanos,
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ofrecemos los frutos de esta Eucaristía por el descanso eterno de Juan Manuel Moreno, de quien tenemos aquí las cenizas, juntamente con sus seres queridos más cercanos. También por Luis Ruiz Vázquez, un sacerdote misionero del Espíritu Santo que ha fallecido. Y en el segundo aniversario luctuoso y el cumpleaños de Jorge Larrañaga Lara. Pedimos también por el Padre Jesús Figueroa, que está también pues bastante malito con su cáncer. El Padre Beto Meléndez, que me decía el señor obispo, está en la casa de su papá. Por el Padre Roberto Ríos, que también no ha podido quedar bien de su enfermedad, de su mal, y también está con su familia. Por todos, cada uno de ustedes, por sus intenciones, acciones de gracias, súplicas. Quiero darle gracias a Dios también por Blanca Nájera, que la vimos ayer, ya excelente después de su operación, ya caminando, operación de columna. Por cada uno de ustedes y los suyos. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te lo puedan ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabra y obra que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana
Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Bendito seas, glorificado seas. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo José Guadalupe, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo redimido por ti.
Abre nuestros ojos, Señor, para que conozcamos las necesidades de los hombres. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate, Señor, de nuestro hermano Juan Manuel Moreno y de Jorge Larrañaga. Hacemos memoria de nuestros demás seres queridos, familiares, amigos, bienhechores. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Como signo de paz, les invito que hagamos un arqueo, un recuento de aquellas ocasiones, bajo circunstancias difíciles, que habremos culpado a Dios o que no aceptamos, nos zarandeó la tormenta, el viento, tuvimos temor, nos desesperamos. Como un gesto de paz, hacemos este ejercicio. Cuando quitamos la mirada de Jesús, dudamos. Cuando dudamos, tememos. Y cuando tememos, nos hundimos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje, nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vosotros descanse en paz el alma mía. Por las benditas almas del purgatorio, todos debemos rogar. Que Dios las saque de penas y las los lleve a descansar. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Oremos.
la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz, a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Excelente y bendecido domingo para todos. Igualmente, Padre. Pase por acá, por este lado, por favor. Bueno, pues con esta celebración, a manera de homenaje, despedimos a un ser muy querido para ustedes, a Juan Manuel Moreno. ¿Qué familiares son ustedes? Su esposa, los hijos y hermana. Bienvenidos todos, y a través de este medio pues también nos conectamos con todas sus amistades y el resto de la familia, que nos unimos en este sentimiento de dolor. Celebrar la muerte muchas veces nos crea trastorno, tristeza, dolor, pero la realidad es que no debe ser así para los que tenemos fe. Dice San Pablo que la muerte no se nos quita, la vida no se nos quita con la muerte, solamente se nos transforma por otra vida mucho mejor. Y que la muerte tampoco es el final del camino, sino el inicio de una vida que ya no terminará jamás. Pero para poder equilibrar el valor de estas palabras de San Pablo, necesariamente tenemos que conectar nuestro corazón al corazón amoroso de Cristo nuestro Señor, para que desde ahí, desde la cruz, Él ilumine nuestro entendimiento, que se oscurece, que se hace turbio nuestro pensamiento ante una pena tan grande al perder a un ser querido. Pero nosotros no somos eso, somos mucho más que todo eso. Somos hijos de Dios. Dios nos ha creado, decía ahorita, de la nada. Él nos sacó de su pensamiento. Él nos dio la vocación a la vida, a la existencia, y nos da la libertad para que cada quien la vivamos como mejor nos parezca. Y la invitación suya de Dios es que vivamos conforme a ese querer de Dios, cumpliendo lo que Él quiere para nosotros, y nosotros agrademos igualmente a Dios
pero no nos hace manita de puerco, no nos obliga, nos deja en completa libertad. Para quien lo quiera amar, lo amemos. Para quien no quiera creer en Él, no nos va a obligar a creerlo. Pero la vida que vamos viviendo, los que creemos y los que no creen, es muy distinta, al grado de que ante la pena tan grande de perder a un ser querido, hay una luz que se llama esperanza. Y esa nos lanza como un trampolín hacia la eternidad, al grado que podamos comprender que este no es un adiós para siempre, sino un hasta pronto, hasta luego, porque cuando a ustedes, a mí, a nosotros nos toque ser llamados por Dios, será precisamente para ir al encuentro con quienes solamente se nos adelantaron en el sueño de la paz. Pero eso tenemos que meterlo en la cabeza, unido al corazón de Jesús, para que Jesús desde la cruz nos ilumine el entendimiento y nos ayude a encontrarle el sentido y la razón a nuestra existencia. De tal manera que cuando vivamos, lo que hagamos y que digamos, todo, absolutamente todo, sea para la gloria de Dios. Y le pedimos a Dios nuestro Señor para que este hermano nuestro, Juan Manuel, desde los confines de la eternidad donde se encuentre, siga intercediendo por todos ustedes, por todos nosotros. No es una pérdida, es una ganancia. Humanamente ya no está con nosotros, espiritualmente permanece, continúa en nuestro corazón y en nuestra mente. Se dice que los muertos mueren cuando ya nadie los recuerda. Mientras ellos estén en nuestra mente, en nuestro corazón, seguirán viviendo e intercediendo ante Dios por nosotros. Que así sea. Que Dios les conceda una grata experiencia de este acontecimiento. Después de haber orado por nuestro hermano Juan Manuel, vamos ahora a despedirnos de su ceniza. Nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta reunión de sus seres queridos, amistades, familiares, a través de este medio de comunicación, pues nos ayude a sobrellevar esta pena. Por eso esperamos que hoy toda nuestra iglesia se despida con aires, no se despida con aires de tristeza, sino de alegría, porque nos reuniremos nuevamente
al fin de nuestra existencia. Hermanos, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, no solamente por los restos de Juan Manuel convertidos en ceniza, sino también por todos, cada uno de nosotros que continuamos esta experiencia humana. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Juan Manuel, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrale, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo gocen el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano Juan Manuel, para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre ahora como vencedor por las puertas de los justos, por Cristo nuestro Señor. También a usted les alcanza. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos permanecer en paz. Nuestra celebración de ceniza ha terminado. Demos gracias a Dios.